Un gerente de banco eco públicamente a un cliente por llevar una camiseta con el logo de Vox, sin saber quién tenía delante. Marcus Donovan actuó con desprecio y superioridad, usando su cargo para discriminar sin escuchar ni preguntar. Pero aquel cliente incómodo era John Brady, el verdadero dueño del banco. Y lo que ocurrió después es una lección inolvidable sobre dignidad, poder silencioso y justicia restaurada. Escuchen bien cómo esta historia dio un giro que nadie vio venir. Era una mañana templada en Austin, Texas. El cielo despejado y azul prometía un día tranquilo, pero para John Brady, aquel miércoles estaba lejos de ser común. El sol apenas se alzaba cuando estacionó su camioneta frente a la sucursal principal de Grand Oak Financial, un edificio de cristal y mármol blanco con un logo dorado que él mismo había aprobado años atrás desde su oficina en Madrid. No llevaba traje ni corbata, ni siquiera un maletín. Vestía vaqueros sencillos, unas botas de cuero visiblemente gastadas y una polo verde oliva discreta, salvo por el pequeño logotipo de Vox bordado en el pecho, un detalle mínimo que, sin que él lo supiera aún, cambiaría todo el rumbo de su visita. John había regresado a Texas después de pasar casi 8 años expandiendo sus inversiones en Europa. Como principal accionista del grupo bancario Grand Oak, su retorno era un asunto interno de gran importancia. Detectó algunas anomalías administrativas en esa sucursal concreta y, en lugar de enviar auditores o notificar con anticipación, decidió ir en persona, sin revelar su identidad. Quería ver con sus propios ojos que estaba falando en su institución. Apenas cruzó las puertas de vidrio del vestíbulo, percibió las primeras miradas. No eran del todo hostiles, pero había algo en ellas, cierta curiosidad mezclada con prejuicio. Un ejecutivo con barba bien recortada lo evaluó de arriba abajo antes de volver la vista a su computadora. Una joven recepcionista disimuló su incomodidad al ver su camiseta. Pero John no prestó demasiada atención. Estaba acostumbrado a que lo subestimaran. Fue al llegar al mostrador principal que la situación cambió de tono. Allí lo esperaba Marcus Donovan, el gerente de la sucursal, vestido con un traje azul oscuro perfectamente planchado, corbata de seda y un reloj que no dudaba en mostrar. Marcus irradiaba autoridad. Un hombre de unos 40 años, con cabello oscuro peinado hacia atrás, mirada calculadora y sonrisa ensayada. Pero esa sonrisa se esfumó al ver la camiseta de John. «Buenos días», saludó John con voz cordial. «Quisiera revisar unos movimientos de mi cuenta y hablar con alguien de operaciones internas». Marcus lo miró directamente al pecho. Sus ojos se clavaron en el pequeño logotipo como si fuera una ofensa personal. La sala estaba moderadamente llena, algunas personas esperaban turno, otras completaban formularios y un par de clientes conversaban en la zona de asesoría. «Lo siento, señor», respondió Marcus, frunciendo el ceño. «No podemos atender su solicitud». John frunció la frente. «Disculpe. Esta entidad no respalda ideologías extremistas», agregó Marcus con tono firme, sin siquiera revisar un documento o pedir su nombre. «No estamos obligados a atender a quienes representan símbolos divisivos». El silencio cayó de golpe. Un susurro cruzó la sala. Una madre se levantó de su asiento, tomó a su hijo de la mano y se alejó discretamente. Un anciano al fondo murmuró algo entre dientes. Todos miraban a John. No como a un cliente, sino como a una amenaza. John sintió una presión en el pecho, no por la negativa en sí, sino por lo que implicaba. Marcus no lo conocía, no sabía nada de él, no había preguntado su nombre, ni siquiera había mirado su identificación. Su juicio fue inmediato, basado en una simple prenda, en un logotipo. «Le pido que se retire, señor», añadió Marcus, esta vez con voz más alta, como si buscara respaldo en el público. Su postura era rígida, como si estuviera ejecutando una política moral más que una operación bancaria. John respiró hondo. Sus ojos recorrieron la sala. Nadie intervenía. Nadie preguntaba qué pasaba. Todos asumían que Marcus tenía razón, que el extraño con camiseta verde no merecía estar allí. En ese instante, el fuego de la ira comenzó a prender dentro de él. No era rabia descontrolada, sino una indignación silenciosa y fría, porque lo que más dolía no era el rechazo, sino el juicio, el prejuicio inmediato, la presunción de culpa basada en un símbolo, porque no era la camiseta lo que molestaba, sino lo que creían que representaba, y nadie, ni siquiera un gerente de banco, tenía derecho a tratar a una persona como un peligro sin siquiera escucharla. John no respondió.
No hizo escándalo, no levantó la voz, solo sostuvo la mirada de Marcus por unos segundos y luego dio media vuelta. Mientras caminaba hacia la salida supo que ese acto de arrogancia no quedaría sin consecuencia. Nadie sabía quién era. Nadie sospechaba que ese cliente incómodo no solo tenía poder, sino que era el dueño de todo aquel edificio. Pero pronto lo descubrirían. Muy pronto. John salió del banco sin decir una sola palabra más. Las puertas automáticas se quedaron detrás de él con un suave susurro, pero el silencio que sentía por dentro era ensordecedor. Caminó sin rumbo fijo por las calles de Austin, entre el ruido lejano del tráfico y los pasos de los transeúntes, como si todo el mundo continuara girando ajeno a la herida invisible que acababa de abrirse en su interior. No era la primera vez que su apariencia sencilla o sus opiniones despertaban recelos. Estaba acostumbrado a las miradas inquisitivas, a los comentarios susurrados, incluso a los debates tensos en cenas de negocios, pero aquella escena había sido distinta. No se trató de un desacuerdo ideológico ni de una conversación incómoda, fue un juicio sumario, una condena silenciosa, una humillación pública frente a extraños que lo vieron como alguien que no pertenecía, alguien que debía marcarse. Y lo más irónico, lo más dolorosamente absurdo, era que ese banco, esa misma sucursal, le pertenecía, era suya, no solo por las acciones que figuraban a su nombre, sino por los principios sobre los cuales ayudó a levantarla. Grand Oak no había nacido como un gigante financiero. Él la vio surgir desde sus cimientos, cuando aún era una modesta cooperativa local que ofrecía préstamos a granjeros y pequeños emprendedores. John sabía bien lo que era tocar puertas y recibir negativas. Su primer crédito fue rechazado por no tener historial, por no vestir de cierto modo, por no ser el perfil adecuado. Esa experiencia no lo destruyó, pero sí lo marcó. Desde entonces juró que si algún día lograba tener una institución propia, haría todo lo posible para que nadie pasara por lo mismo. Y cumplió su promesa. Durante años trabajó incansablemente, diversificando inversiones, formando alianzas, comprando participaciones estratégicas. Siempre desde las sombras, nunca quiso ser la cara visible del banco. Prefería el anonimato, porque creía que el poder más auténtico no necesita mostrarse para ejercer influencia. Fundó Grand Oak con una visión clara. Debía ser un refugio para todos los perfiles, ideologías y culturas, donde la solidez financiera no estuviera reñida con la libertad individual. Pero ahora, algo había fallado. Esa misma tarde, John entró en la sede corporativa del holding financiero, ubicada en un barrio más discreto. No saludó como de costumbre. Su rostro, normalmente sereno, reflejaba una gravedad inusual. Pidió acceso inmediato a los reportes de desempeño del gerente Marcus Donovan, además de los registros de quejas de los últimos 6 meses. No lo hizo por venganza. No buscaba represalias. Era cuestión de principios. Si alguien estaba dispuesto a discriminar a un cliente por una camiseta, ¿qué podría hacer con un inmigrante que apenas habla inglés? ¿O con un jubilado que no tiene contactos ni poder de negociación? ¿O con una madre soltera que entra con sus hijos y necesita ayuda? John sabía que una institución no se define por sus esloganes, sino por sus actos. No importa cuántos valores estén escritos en los muros si quienes los representan no creen en ellos. Revisó en silencio los informes. Había inconsistencias, omisiones, detalles que confirmaban su temor. Donovan había actuado de manera similar antes, solo que nunca con alguien que tuviera voz para denunciarlo. Esta vez se topó con el dueño, pero cuántas otras víctimas pasaron desapercibidas. Una mezcla de tristeza y decepción se instaló en su pecho, no solo por lo que vivió esa mañana, sino porque comprendió que la institución que había construido con tanto cuidado estaba siendo utilizada como herramienta de exclusión. Lo que nació para proteger, ahora servía para rechazar. John cerró la carpeta con los documentos. Se levantó despacio y miró por la ventana del edificio hacia la ciudad. En su mente, ya no se trataba solo de un gerente que debía rendir cuentas. Era momento de recordar a todos por qué nació Grand Oak, y para quién. Al amanecer del día siguiente, Marcus Donovan llegó a su oficina creyendo que tendría una jornada habitual, con reuniones técnicas, correos que contestar y decisiones de rutina. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera tomar su primer café, una notificación urgente apareció en su correo corporativo. Debía asistir a una reunión extraordinaria con la junta directiva del grupo Grand Oak a las 10 en punto, en la sede central. El asunto no estaba especificado,
pero llevaba la marca de prioridad máxima. Marcus arqueó una ceja, pero no se alarmó. Pensó que podría tratarse de alguna auditoría interna o un control aleatorio. Este tipo de encuentros no eran infrecuentes en una entidad tan grande. Lo que no imaginaba era que en menos de una hora, el suelo bajo sus pies comenzaría a tambalearse. Luego puntual, subió al piso ejecutivo con paso seguro, sin saber que tras esas puertas acristaladas le aguardaba algo muy distinto a lo que esperaba. Al entrar en la sala de reuniones, se detuvo en seco. En la cabecera de la mesa, rodeado de los miembros de la junta, se encontraba sentado el hombre al que él mismo había invitado a marcarse el día anterior. John Brady lo observaba en silencio, con el mismo semblante tranquilo, aunque esta vez con una autoridad visible e innegable. Vestía camisa blanca, sin corbata, y hablaba poco, pero su sola presencia bastaba para llenar la sala. Señor Donovan, comenzó John con voz serena pero cargada de significado. Me gustaría que explicara por qué considero adecuado expulsar a un cliente por su ropa en una institución que se proclama neutral y plural. El silencio fue inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia Marcus, quien por primera vez en años no supo cómo responder con seguridad. Trató de controlar el temblor en sus manos mientras deslizaba lentamente una carpeta por la mesa. Carraspeó y comenzó a hablar con frases sueltas. Proteger la imagen del banco, mantener un ambiente seguro, evitar tensiones entre los clientes. Pero su voz ya no sonaba firme, y nadie lo respaldaba. Cada justificación parecía más débil que la anterior. Las palabras que antes le daban control ahora le pesaban como piedras. Intentaba explicar lo que para él era una decisión prudente, pero cada frase revelaba más su falta de visión, su prejuicio camuflado de protocolo. Entonces John tomó el control de la pantalla en la sala y proyectó una serie de documentos y videos recopilados en menos de 24 horas, testimonios de clientes que también habían sido ignorados, juzgados o desplazados por razones superficiales. Una mujer mayor a la que nunca ofrecieron atención personalizada. Un joven con aspecto alternativo que nunca recibió respuesta a su solicitud de crédito. Un cliente que hablaba con acento extranjero al que derivaron una y otra vez sin solución. Casos reales que nunca llegaron a los informes oficiales porque Marcus los clasificó como situaciones sin relevancia o malentendidos menores. La sala quedó en absoluto silencio. Los rostros de los directivos reflejaban incomodidad, pero también comprensión. Nadie había querido ver estos patrones hasta que se volvieron imposibles de ignorar. Este banco fue fundado sobre la idea de que todos merecen una oportunidad, dijo John con tono final, sin levantar la voz, pero dejando claro que no era una opinión, sino un principio inquebrantable. Usted faló ese principio, señor Donovan. Marcus no respondió. Solo bajó la vista, sintiendo que el poder que había acumulado durante años se deshacía en cuestión de minutos. No por una venganza, sino por un acto de justicia. Por primera vez en mucho tiempo, John sintió que algo cambiaba, no solo en esa sala, sino en el fondo de la cultura que había fundado. Había llegado el momento de recordar para quién se construyó el banco, y todo empezaba con exigir responsabilidad a quienes olvidaron esa respuesta. La decisión fue inmediata. Marcus Donovan fue destituido de su cargo. En su lugar, John nombró a Carla Méndez, una empleada que había comenzado como cajera y que, a pesar de enfrentar discriminación por ser latina, siempre trató a los clientes con respeto y dignidad. Su ascenso fue un mensaje claro. El liderazgo debía reflejar los valores que el banco prometía defender. La noticia no tardó en filtrarse a la prensa local, y pronto se volvió viral. El cliente con polo de Vox que resultó ser el dueño del banco, titulaban medios digitales. Pero John no buscaba protagonismo. En cada entrevista, repetía con calma. No importa si estás de acuerdo conmigo, lo importante es que vivamos en una sociedad donde nadie sea juzgado antes de hablar. La reacción del público fue inmediata. Solicitudes de empleo, nuevos clientes y una ola de apoyo a Grand Oak. Lo que comenzó como un momento de humillación, se transformó en una revolución de principios. John demostró que el poder no reside en la apariencia, sino en la dignidad.